Hola, hola, hola. Hola, Hola, Elena guapa, ¿cómo estás? ¿Estás que no puedo merendando? quedarme mucho, ¿Eh? pero ¿Estás que no mer... puedo quedarme mucho porque luego trabajo, pero que Bueno, me quedo estos minutillos principales. me alegra mucho verte. Que meriendes bien, ¿eh? Sí, sí, eso estoy Que haciendo. necesitas fuerzas. Eso. Uy, hay que ser. Nos vamos cambiando de sitio. Es que, lo he pegado mal, entonces voy a esperar un poquitito para empezar, Vale, para no dejarme nadie fuera, pero ahora vamos en marcha ya, ¿vale? Enseguida. muy bien. Hoy vamos a hacer la sesión como siempre. Y como hicimos en la de ayer, que se me ocurrió sobre la marcha, eh, al final lo que vamos a hacer es apagar las cámaras y eso para que los que no se suelen atrever a hablar, hablen. ¿Vale? Aunque por la tarde siempre somos menos, ¿eh? Por la mañana hay bastante más gente. Así que bueno, eh, a ver si os vais atreviendo a dar vuestras opiniones y vuestras cosas, ¿vale? Venga, yo creo que como he quitado la sala de espera y pueden ir entrando sin ningún problema, vamos a empezar, ¿vale? ¿Os parece? Venga, vamos adelante. Bueno, nuestras sesiones de gestión de emociones en tiempos de crisis y de confinamiento y de cambios y de cosas inesperadas, hoy he pensado que sería interesante profundizar un poco en un tema que hemos tocado así por encima, pero que me gustaría profundizar un poquito más, que es la cuestión de la incertidumbre. Porque ahora empezamos a observar que es probable que esto se vaya a abrir, que ya poco a poco vayamos a salir y aunque vivíamos en esta protección de nuestras casas y bueno, nos habíamos empezado a acostumbrar a estar en esta situación más o menos segura, pues ahora se abre el periodo de ¿qué va a pasar? ¿Seré capaz de vivir en estas circunstancias? Empieza mi cabeza, se empieza a abrir esa posibilidad de estar nuevamente fuera y mi cabeza empieza, ya sabéis que su función es defenderme, intentar mantenerme viva, cuidarme. Y entonces va a empezar mi cabeza a decirme, pero ¿qué va a pasar? Pero podré estar bien, pero seré capaz de adaptarme a esta vida, pero, pero ¿sufriré? ¿Me irá mal? ¿Tendré muchos problemas? ¿Y mi gente podré ayudarla o al final no podré? ¿Qué va a pasar ahora con mi vida? ¿No? Y vosotros sabéis que en los seres humanos tenemos una especie de búsqueda constante del control. Desde que nos pusimos en dos patas y empezamos a ver que veíamos más y que había un horizonte y que había unos espacios y que había unos peligros y desde que empezamos a tener un ratito para pensar, seguramente en una digestión, después de comernos probablemente la carroña que otro bicho previamente mató, en ese ratito de digestión pensamos cómo podríamos hacer para no pasar tanta hambre, para no pasar tanto frío, para no pasar tanto miedo, para no pasar tanta angustia, para no morir a cada poquito rato. Y el cerebro humano empezó a intentar establecer estrategias de control sobre todo esto. Pues empezamos a controlar la temperatura a través del fuego, de fabricarnos ropas, empezamos a controlar la utilización de instrumentos para alcanzar las cosas, para protegernos, y el que se le ocurrió dar un golpetazo a una piedra y consiguió un hacha de sílex, y se empezó a fabricar aquellas hachas de sílex de manera masiva, ¿no? Aquel empezó a ver que tenía un control sobre los elementos, podía cambiar las circunstancias porque era capaz de hacerlo. Y desde ese momento empezamos a ser capaces de tener cosechas, de hacer que los animales fueran mansos y poder utilizarlos y aprovecharnos de ellos. Así que el ser humano desde su inicio es un controlador, es alguien que quiere reducir la angustia, reducir el peligro al máximo para poder vivir de la mejor manera y por lo tanto siempre le gustaría tener un mapa de ruta totalmente detallado con todo bajo una situación controlada. Algunas personas son más extremas en esto y otras son más flexibles. Ahora veremos igual de qué depende esto, ¿no? Pero en general tenemos ese deseo de que todo se produzca bajo una situación que me permita estar en calma, que me permita ser el que maneja la situación. De hecho, nos pasa a veces que
queremos no solo controlar las situaciones y lo que vaya a ocurrir y lo que vendrá mañana, y hacemos planes constantemente de futuro, tratando de manejar las circunstancias, sino que también nos encanta controlar a los demás, que hagan las cosas como yo, que las vivan como yo, que se comporten como yo quiero, que respondan como yo quiero, que se comporten de la forma buena, que es la mía, ¿vale? Entonces, esto es nuestro deseo humano tan controlado. Fijaros hasta qué punto es interesante esto del control, porque verdaderamente nos hace sentir bien. Tener un cierto grado de control te hace sentir capaz, claro. Es como ponerte a nadar y saber mover los brazos, o ponerte a remar, o sea, ponerte en una corriente de agua y tener una balsa para remar. Obviamente te hace sentirte mejor. Ha habido muchos estudios que hablan sobre esta necesidad de control del ser humano, y hubo uno curioso que se hizo en una residencia de ancianos, para que veáis el efecto de la sensación de tener control. En esta residencia lo que se hizo, se propusieron dos situaciones. En una, a los ancianos se les regalaba una planta que tenían que cuidar. Y en la siguiente condición, a los ancianos se les permitía, si querían y les apetecía, escoger una planta que podían cuidar. Pues lo curioso fue que en el primero de los casos, las plantas murieron. Los ancianos no se ocuparon en esa residencia de realmente atender esa condición que se controla desde fuera y que está impuesta, sino que no les interesó y no cuidaron de las plantas. En cambio, en la segunda condición, no solo cuidaron de las plantas, que eso podríamos explicarlo, la resistencia a cuidar de ellas, podríamos explicarlo desde esa reactancia psicológica. Tú me impones condiciones, yo me rebelo contra tus condiciones, busco mi identidad, ¿no? En el segundo caso no es que cuidaran de las plantas, es que los ancianos que eligieron su planta y la cuidaron vivieron con mejor salud y más tiempo. Es decir, que cuando tenemos la posibilidad de sentirnos capaces de manejar algo en nuestro entorno, nos sentimos mucho mejor. Nos sentimos, por lo tanto, más confiados probablemente en nosotros mismos, y eso nos hace sentirnos muy bien. Así que, hasta un determinado punto, la posibilidad de ejercer control es estupenda, pero llegado a un punto, mi intento de controlar se puede convertir en una conducta en el que se desencadenen conductas completamente obsesivas y completamente descontroladas. ¿Y cuándo nos puede suceder esto? Cuando nos topamos con una situación como la que tenemos ahora. No sé el mapa de ruta, no tengo control sobre lo que va a pasar, no conozco, es nuevo, es completamente novedoso, y por lo tanto hay circunstancias como esta que me cuestionan muchísimo esa posibilidad de que yo controle, maneje, haga las cosas a mi gusto. De manera que ahora por eso está la mente en esa posición de ¿qué va a pasar? ¿Podré estar bien? Si os dais cuenta, empezaba diciéndoos que las dos preguntas fundamentales, creo, y vosotros me corregís si ves que hay otras, son ¿seré capaz? ¿Podré estar bien? ¿seré capaz de enfrentar esto? Y la otra es ¿sufriré mucho? ¿Sufriré? ¿Soportaré el sufrimiento? ¿Tendré que sufrir? ¿Sufrirán los míos? ¿Podré tener unas condiciones de vida que me permitan no sufrir? Esas son las preguntas. ¿Seré capaz? ¿Sufriré? En estas condiciones donde nuestro intento de control, que viene de nuestra naturaleza, que está mucho en nuestra naturaleza, que si veis en otros animales no pueden hacer estos intentos de control, en estas condiciones donde nuestros intentos de control no valen, se desencadenan respuestas psicológicas muy intensas, que tienen que ver, por ejemplo, como os decía otras veces, con conductas excesivas o conductas en déficit. Nos pasamos en la obsesión, en la rumia, y, por ejemplo, desencadenamos conductas obsesivas, controladoras, conductas supersticiosas. La superstición es muy curiosa porque hacer gestos al salir de casa evidentemente no pueden tener ningún efecto de control sobre nada. Sin embargo, cuando los seres humanos y también los animales, hay algunos animales también, percibimos que no tenemos control, ponemos en marcha conductas supersticiosas que en realidad no controlan nada, pero me hacen percibir, me hacen sentir como si tuviera una pequeña capacidad de control.
Entonces, de ahí salen todos esos comportamientos ritualísticos y supersticiosos que vemos que hacen muchas personas. Se me cae la sal y un intento de control es que me la echo por la espalda, ¿vale? Es un intento de control de que, ¡ay!, los acontecimientos de la vida se me pueden torcer, están totalmente ajenos a mis posibilidades, pues voy a tirarme la sal por la espalda, ¿vale? Eso es un intento de control cuando yo lo que percibo es que hay un enorme grado de descontrol externo, ¿vale? Entonces desarrollamos conductas obsesivas, ritualísticas, supersticiosas, nuestras emociones crecen y son todas ellas ineficaces, o conductas por defecto, me escondo, no quiero, evitativas, no salgo, prefiero no salir. Hay mucha gente que ya me está diciendo, es que me está dando no sé qué retomar la vida, me está dando no sé qué, ¿vale? Entonces son conductas por exceso, alteradas por exceso, ritualísticas, supersticiosas, obsesivas, o conductas por defecto, que es retirarme de la vida, intentar evitar las nuevas condiciones. Ya que no puedo controlar fuera, voy a intentar esconderme dentro, ¿no? Una de las que sucede es la rumia persistente, dentro de esas conductas aumentadas, ¿vale? Esas respuestas que tienen ese intento de corrección de mi percepción de descontrol, siempre verlo un poco como que es como que hay un agujero que rellenar, una angustia que reponer y mi organismo intenta hacer algo. Es él mismo el que ha creado la alerta, ¿vale? Es él mismo el que ha empezado, es la propia mente la que ha empezado a plantearse cuáles serán las condiciones y muy probablemente ha aumentado los escenarios a los que se va a enfrentar. Eso le genera una ansiedad, una especie de, vamos a decir, un agujero interno y lo tiene que rellenar. ¿Cómo? Pues con conductas obsesivas, rumiativas, repetitivas o descontroladas, como ingestas compulsivas, son elementos de control, o con conductas evitativas. Una de las más frecuentes en este caso, que son las que son por exceso, es la rumia mental. Lo que voy a hacer es, si se lo permito a mi cabeza, es constantemente, yo el otro día ponía este símil, voy a morder la valla sistemáticamente en lugar de observar hasta que me deje los dientes, como un perro que muerde la valla, en lugar de ver por dónde puede saltarla. Aunque pueda saltarla, a veces lo que hacemos es morderla, ¿vale? Muerdo la valla, muerdo la valla, muerdo la valla. Si me retiro un poco, igual podría tener capacidad de saltarla, pero la conducta obsesiva, repetitiva, intentos que serían infructuosos de control de lo incontrolable, generan este tipo de respuestas rumiativas, ¿vale? Entonces decíamos, para todos es interesante tener una cierta cantidad de control, todos los seres humanos nos sentimos mejor con alguna cantidad de control. En determinadas circunstancias me percibo como sin ningún elemento de control. En esas circunstancias aparecen conductas que, intentando resolver, aumentan el problema, porque muerdo la valla en lugar de ver cómo saltarla, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, por lo tanto? Si yo no puedo hacer que lo de fuera se comporte como a mí me gustaría, si yo no puedo establecer un control sobre las condiciones de mi vida, que es de lo que estamos hablando, si yo no puedo hacer que todo lo que vaya a suceder se acomode a mis gustos y necesidades, si yo no puedo confiar en que lo de fuera sea como yo quiero, solo podría tener un elemento de control interno. La variable en la que puedo trabajar es en la interna. ¿Cómo puedo hacer para asumir ese lugar de control y, desarrollando unas ciertas estrategias que ahora os cuento, generar una sensación de autoeficacia que me haga sentir que pase lo que pase, encontraré la forma de saltar la valla? Que pase lo que pase, de una manera u otra, acabaré encontrando la forma de saltar la valla. Y en esto encuentro que hay tres aspectos que podríamos considerar, o por lo menos yo los considero así, igual me aportáis más visiones o desde otro punto de vista puede haber más. La primera es que yo me responsabilice, asuma en primera persona la responsabilidad sobre mis estados emocionales, sobre mis respuestas emocionales. Es decir, confiar en que yo soy capaz de manejar cómo me siento. Nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de culpar a los demás o a las circunstancias de cómo me siento yo.
Si estoy triste o estoy enfadado o estoy rabioso o estoy muy mal, es porque lo de fuera no funciona bien. Y entonces tengo todo el derecho del mundo de patalearlo porque no funciona como yo quiero. Pero mi emoción es producto de eso. Es que, joder, si se me tuercen las cosas, ¿cómo quieres que responda? Y esto nos lo podríamos cuestionar. Podríamos preguntarnos si yo asumo en primera persona la gestión de mis emociones, estaría teniendo un grado muy importante de control frente a los acontecimientos. Y me diréis, bueno, pues que eso de que tú puedes sentirte como tú quieras en las circunstancias que sean, eso es imposible. Y yo os diré, bueno, vamos a empezar de a poquitos, ¿no? Supongamos que estoy en un atasco completamente, atascado en un atasco y no hay manera de que me escape de él. Tengo mucha prisa y aquello está lleno de coches. Bueno, yo puedo no sufrir dentro de un atasco o puedo ser feliz dentro de un atasco. ¿Podría ser feliz atrapado en la M30? Puedo, pero para que yo sea feliz atrapado en la M30 tengo que hacer lo contrario de lo que solemos hacer cuando estamos atrapados en un atasco, que es empezar a pensar, no hay derecho, la gente es imbécil, yo soy idiota porque no he salido cuando tenía que haber salido, porque todo el mundo tiene que salir igual, los políticos son imbéciles porque no hacen las carreteras que tendrían que hacer, desde luego esto es insoportable, menudo desastre, ¿quién va? Esto es lo que hay. Entonces, ¿cuál es el elemento que genera mi emoción? Los contenidos que yo me voy diciendo sobre lo que sucede. ¿Puedo ser feliz en un atasco? Joder, estoy en un atasco, en un principio me puede molestar, pero después podría tener un lenguaje interno que me diga, bueno, pues efectivamente estás en un atasco, no parece que vayas a salir de aquí, aprovecha y ponte la música que te gusta y disfruta de este rato, es un ratito para ti, qué pocos ratos tienes para ti, pues mira, poquito, al final saldrás de aquí, poco a poco esto avanzará, pues escucha tu programa de radio o escucha tu música o aprovecha para hablar con ese amigo que hace un montón que no llamas, ¿vale? Entonces, ¿puedo ser feliz en esa circunstancia? Sí. ¿Podría ser feliz en cualquiera de las circunstancias que la vida me presente, por horribles que sean? Bueno, tenemos ejemplos de gente que lo ha hecho. Sabemos cómo vivió Mandela encerrado sus tantos años en la cárcel, o la actitud que tenía, o sabemos cómo han vivido personas en distintas circunstancias y en campos de concentración, o personas más comunes que conocemos, simplemente cómo han enfrentado situaciones difíciles. Pero ¿de qué depende? De lo que hablábamos los otros días, y de esto que estábamos comentando, de cómo primero aceptan la condición y después gestionan su discurso interno y lo dirigen hacia formas de ver los aspectos positivos de la situación, de generar gratitud dentro de lo que me está sucediendo o de generar alternativas conductuales, ¿vale? Entonces, lo convierto en sufrimiento o lo convierto en otra cosa. Es como si decidiéramos llevar una camiseta constantemente que ponga aquí al mal tiempo buena cara. Ya sé que son estos dichos que a veces nos molestan, pero en realidad sí que es un ejercicio que uno puede hacer. Yo no voy a pretender que en el primer momento, cuando me cae una maceta en la cabeza, o ni siquiera me caga un pájaro en un hombro, ¿vale? No puedo pretender que en ese momento me encante, pero sí que puedo decidir cuál va a ser la respuesta a continuación de esa. Yo sí que puedo hacerlo, y por supuesto es un entrenamiento, pero en realidad es una decisión, hablábamos la semana pasada del tema de la felicidad, es un compromiso con mi responsabilidad. O sea, es una responsabilidad cargar con mis propias emociones, ¿no? Si pienso que es el mundo el que tiene que resolvérmelas o es el mundo el que tiene que cambiar, jamás me haré responsable de mis emociones y por lo tanto estoy muy enfocado a sufrir en función de cómo sople el viento. Si el viento sopla en contra, siempre será un drama. Si el viento sopla a favor, siempre seré feliz. Pero yo nunca podré confiar en mis propias herramientas para estar bien, ¿vale? Entonces, en esta situación de incertidumbre, donde el control externo no lo tengo, solo puedo intentar, en primer lugar, trabajar haciéndome responsable de mis propios estados emocionales. Y eso significa, primero aceptarlos, permitirlos, y después hacer una gestión de lo que me digo sobre aquello que me está sucediendo. ¿Vale? Entonces, es un trabajo de persistencia, en realidad es un entrenamiento, ¿vale?
Esta mañana tenía una sesión con una niña, una jovencita, vamos, y yo le decía, como os he dicho algunas veces, que que todos los problemas que ella, los mayores sufrimientos que ha tenido solo sucedieron en su imaginación. Y yo le decía que era como cuando el Quijote sale y se enfrenta con los molinos y los ve como gigantes. Y Sancho, que siempre le dice que no, mi señor, que son molinos, ¿no? Tenemos la tendencia a ver que son gigantes, a lanzarnos frente a los acontecimientos en un estado alteradísimo, como el Quijote se lanza contra los molinos, y por lo tanto acabar revolcados a través de esa forma nuestra de lanzarnos a las cosas. Así que mi camiseta tendría que poner al mal tiempo buena cara, o prácticamente pase lo que pase, puedo ser feliz, o puedo gestionarme bien. Insisto, habrá acontecimientos durísimos en nuestra vida, pero incluso los acontecimientos durísimos se pueden vivir sin ningún control, porque entro sin ninguna percepción de autocontrol, porque entro en una dinámica de no lo puedo soportar, no me debería pasar esto, las cosas deberían ser de otra forma, ¿por qué la vida me trata así? O lo puedo vivir con un cierto grado de calma si el discurso que yo manejo es un discurso que me centra en yo puedo estar mejor en estas circunstancias, puedo aprender de estas circunstancias, puedo colaborar, lo que sea, en función del discurso que quieras tener en ese momento. ¿Vale? Segundo elemento que nos ayudaría a que, aunque la incertidumbre sea tan grande y mi control tan pequeño, pueda sentirme un poco mejor, pues hablábamos antes de este experimento de los ancianos, ¿no? Donde el hecho de cuidar una maceta te hace sentir tal grado de control que te mejora tu existencia, ¿no? Pues una de las cosas en las que es interesante confiar es en mis propias fortalezas, en mis propias habilidades y en mis propios recursos personales. Y para eso os voy a enseñar una imagen. Vamos a volver a nuestro amigo Seligman, que ya hemos mencionado muchas veces, y que Seligman hace un estudio sobre lo que llaman las 24 fortalezas de carácter. Entonces, este estudio se hace, pues como ha hecho los otros estudios, sobre la población, haciendo encuestas o test muy abundantes, o sea, muy masivos, identificando lo que en las personas se pueden considerar fortalezas que les permiten salir adelante y enfrentar las dificultades, y no solo eso, sino disfrutar de su existencia gracias a ellas. Y entonces hace 6 categorías principales, que es la sabiduría, el valor, amor, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Entonces, dentro de estas iréis viendo que hay distintas fortalezas. Lo interesante de las fortalezas personales es que todos nosotros tenemos fortalezas personales. No puede existir nadie que no tenga ninguna fortaleza personal. Todos nosotros, lo que plantea Seligman es que tenemos una firma personal de fortalezas. Las 5 o 6 primeras que salen del cuestionario, que por cierto os mandaré, ¿vale? De manera que yo tendría una firma personal de fortalezas que son las que yo puedo utilizar, las que además no solo puedo, sino las que suelo en realidad utilizar en las circunstancias de mi vida que necesito utilizarlas, ¿vale? Entonces, no es que pueda, es que realmente de hecho lo hago, pero el conocerlas y el cultivarlas me puede ayudar a tener esa sensación de autoeficacia y contar con ellas en momentos de mayor dificultad. Por ejemplo, la persona que tenga entre sus fortalezas un juicio, un pensamiento crítico, entender las decisiones, entender la información que se le dan, podrá utilizar esa fortaleza en respuesta a las necesidades cambiantes que el entorno nos vaya a plantear. La persona que tenga una abundante inteligencia social, pues habrá de recurrirá, pero será muy interesante que recuerde que tiene esa habilidad para recurrir a ella y sentirse capaz de utilizarla en los cambios que la vida le proponga. Las personas que tienen un carácter, una cualidad de gratitud, podrán utilizar esa fortaleza cuando las cosas se tuerzan y podrá tirar de eso que le es natural, que está en su firma personal, para, bueno, pues ejercitarlo y sentir que tiene cierto control sobre los acontecimientos, ¿no? o ponerlo en marcha. Entonces, estas fortalezas de carácter que os comento y que os voy a pasar un test, ahora os cuento, interesa conocerlas y cultivarlas.
Fijaos, interesa quizá cultivar más las que tenemos, o al menos utilizarlas como parte de nuestro maletín de herramientas, más que incluso las que no tenemos. En este test no te van a decir las que no tienes, te van a decir solamente las principales. Porque si yo, por ejemplo, no soy una persona paciente y tengo que enfrentar los cambios que suceden ahora desde la paciencia, va a ser muy complejo para mí. Pero si yo soy una persona entusiasta, o soy una persona vital, o soy una persona amorosa, tendré que utilizar esas herramientas, serán las que mejor puedo utilizar para enfrentar los nuevos cambios. Por lo tanto, conocer nuestra propia firma de fortalezas personales es interesante. ¿Os acordáis que con Alberto, el día que hizo Alberto las sesiones, también exploramos otros recursos? Obviamente puedo explorar mis recursos ejercidos, mis fortalezas personales, mis talentos. Si soy una persona que sabe coser, o que sabe de economía, o que sabe de medicina, o que sabe voy a poder utilizar mis habilidades, ¿vale? Entonces tenemos habilidades y tenemos fortalezas y tenemos recursos económicos, recursos familiares, recursos de techo, recursos, ¿vale? Entonces, vuelvo al contenido, ¿no? Vuelvo al hilo. Frente a una situación de incertidumbre, a veces nuestro intento infructuoso de controlar nos bloquea y nos hace estar en una rumia constante, en un rechazo de lo que sucede fuera, como decíamos, en morder la valla, pero me cuesta observar que la valla se puede saltar. La valla se puede saltar si consigo gestionar, si consigo un cierto grado de autocontrol emocional y si confío en mis cualidades, en mis capacidades, en mis recursos, en lo que tengo, ¿vale? Por lo tanto es interesante. Os mandaré enlace al test. El test lo hace la Universidad de Pensilvania, que tiene una página enorme de test interesantes, y hay que loguearse, o sea, hay que registrarse, porque el resultado te lo dan ellos. A principios parecerá que está en inglés, se puede buscar en español, y es un test muy largo, reconozco que es largo, pero bueno, pin, no hay que pensar mucho, se va haciendo. Os lo mandaré luego, porque no lo he mandado para que lo tuvierais los dos grupos a la vez, ¿vale? Entonces os lo mandaré. Última herramienta, o último, que desde mi punto de vista, que podéis pensar en otros elementos para disminuir esa incertidumbre o esa angustia que nos genera la incertidumbre, más la angustia que la incertidumbre. Pues me parece que en algún día lo hemos comentado ya en alguna de las sesiones, pero se trataría de poder confiar en los lazos de relación potentes que tenemos y que todos hemos observado durante estos días lo importantes que son, ¿vale? Establecer, cultivar y enfocarnos a ese cuidado y a esa construcción de relaciones personales sólidas es esencial también. Cuanto más zozobra la barca, mejor es tener buenos compañeros remando. Ya sabéis que en Auschwitz también, ¿no? Es una pena hacer tanta mención a esto, pero los supervivientes siempre hablaron de que tenían un amigo dentro, o sea, que tenían otra persona, que tenían una persona a su lado, y que gracias a esa amistad y a ese compartir lo poquito que tenían, pudieron salir adelante. Y de hecho, cuando ya el campo, se abandonan el campo, los nazis, los que salen apoyados en otro y se van turnando para apoyarse unos en otros, porque no pueden caminar, obviamente. Entonces, confiar en esos lazos es importante. Y creo que un día mencionábamos que en Japón hay unas estructuras que se forman desde niños que se llaman moais, como los moais de las Islas de Pascua. Y esto consiste en que los padres asocian desde el principio o unen desde el principio a niños, a niñas, que van a permanecer unidas de por vida. Digamos que es como un pacto de mutuo cuidado, de mutuo apoyo, de mutuo respeto, de mutuo, si te falta esto, yo sé que tengo la responsabilidad de llevártelo. No está es que me apetezca o no, es que establezco ese pacto, ¿no? Nosotros en nuestra cultura antes teníamos, es verdad que en un pueblo la gente se puede odiar, pero si pasan cosas feas, alguien te va a llevar un plato de algo, ¿vale? En el mundo en el que vivimos es un poco más complejo, pero no tanto porque no pudiéramos hacerlo, sino porque no lo cultivamos, porque no nos enfocamos en ello. Es una cultura individualista, pero es que no ponemos, digamos, en nuestras prioridades o en nuestra agenda el establecer esos pequeños lazos con los demás. O sea,
me da igual, con el frutero, con el vecino de al lado, con establecer esos pequeños lazos que hacen que tengas un soporte. Lazos más informales, como esos que decimos, de la gente que conoces de manera cotidiana, o tus pactos con tus verdaderos amigos o las verdaderas personas que quieres, tus pactos de mutuo cuidado, que quizá tendríamos que pensar en establecerlos, ¿no? No sé si podríamos inventarnos esto de los moais, pero frente a situaciones de zozobra, pensar que hay alguien que te va a dar un trozo de lo que tiene o que te va a ayudar de alguna manera en tus tribulaciones o que sería un elemento que también nos ayudaría a sentir que la barca tiene menos agujeros, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo podemos hacer, yo os lo propongo, pero sí que hay que hacerlo. Yo creo que sí que hay que hacerlo, sí que hay que cultivar esa mutua relación de cuidado con amigas, con familia, y nos cuesta mucho porque tenemos siempre esas agendas donde nunca hay un rato para llamar, para preocuparme, para ofrecerme, para ir y para visitar, no está en la agenda. No sé si seremos capaces de ponerlo, pero volviendo al tema que nos ocupa, sí que disminuye la sensación de que estoy solo frente al peligro. Volvíamos a las preguntas iniciales que nos hace nuestra cabeza frente a las circunstancias tan inciertas, ¿no? Tan poco controlables. ¿Seré capaz de esto? ¿Y cuánto sufriré o sufrirán los míos? Esas son las preguntas más martilleantes de nuestra cabeza. Obviamente, claro, se disparan y me ponen 50.000 escenarios, ¿no? Frente a eso, como os digo, a mí me parece que para ganar sensación de control en circunstancias sobre las que no lo tengo, necesito trabajar responsabilizarme de mis estados emocionales, cultivar y trabajar mis fortalezas para tener esa sensación de autoeficacia, de que pase lo que pase, yo voy a encontrar la forma, con mis recursos, con mis habilidades, con mis fortalezas, de salir adelante y confiar en los lazos, construir, trabajar y confiar los lazos con otras personas, ¿vale? Esa es mi propuesta. Y ahora lo que vamos a hacer es que apaguemos las cámaras para que los que nunca hablan, hablen sin cámara y hagan preguntas o expongan, no hay por qué hacer ninguna pregunta. Uno puede contar lo que le pasa por la cabeza y contarle el miedo que tiene o lo que le preocupa o lo que le genera mal rollo. Así que venga, apagadlas y así seguramente os atrevéis a hablar más, ¿vale? Yo no la apago porque si la apago no os doy feedback con la mirada, ¿vale? ¿Quién quiere aportar algo, dar su opinión, decir que todo esto era mentira y que no está de acuerdo? A mí me gustaría hablar, Elena. Habla. Vale, buenas tardes, me gustaría decir dos cosas. Una, que respecto a estos miedos que muchas veces nos los provocamos nosotros o nuestra cabeza, pero en este caso, yo no sé, pienso también que nos lo ha provocado un poco pues todo el bombardeo de los telediarios, la sociedad, nos han como advertido, ¿no? Puedes salir a la calle, te puedes morir, hay un bicho, o sea, nos lo han enseñado, nos lo han mostrado, ¿no? Entonces, muchas veces somos nosotros que nos lo generamos, pero en este caso no sé si es 100% nuestra culpa, ese miedo a salir de la burbuja, o un poquito también lo que, no sé si me explico. Sí. Pero verás, no estamos hablando tanto, o sea, el miedo es una respuesta normal y necesaria cuando hay un peligro fuera, pero estamos hablando de que cuando yo no tengo control sobre lo que sucede fuera, solo puedo ejercer control sobre lo que sucede dentro. Por ejemplo, el virus. Yo no tengo control sobre cuánto virus hay fuera, cuánta carga viral hay en una tienda que yo entro. Yo no puedo controlar eso, pero no tengo visión de rayos que me diga dónde está depositado el virus, pero tengo control interno. Lo que puedo hacer es protegerme. Lo que puedo hacer es, si me obsesiono, me angustio, me vuelvo supersticiosa, tendré, como ya hay casos, heridas en las manos, porque me pasaré el día de forma absurda, inútil, echándome lejía en las manos, lo cual no va a evitar que me pueda contagiar, obviamente. El control del virus no lo puedo tener, solo tengo control sobre mi propia conducta, y para tener una conducta eficaz necesito tener una buena gestión emocional que no me desborde y entonces o bien me bloquee o me ponga a echarle lejía a la cara a la gente con la que me cruce, gestión emocional, y trabajar en mis recursos, habilidades y fortalezas. Tendré que conocer y poner en práctica
las habilidades que me permiten no tener prácticas de riesgo. Tendré que conocerlas en profundidad para no ponerme en peligro, y si sigo aquellas prácticas que se indican como de protección, estaré ejerciendo, Natalia, que es a lo que yo me refiero, el control interno, no pretendiendo que el mundo se adapte y que deje de haber virus y peligros de ningún tipo para que yo pueda vivir, porque eso no lo puedo lograr. El único elemento donde puedo trabajar es en mí. Y obviamente, ya lo mencionábamos otras veces, mira, establecer conductas de prevención es muy difícil porque los seres humanos nos resistimos mucho, pero fíjate, nos resistimos por cosas muy peculiares que tienen que ver con la necesidad de pertenencia. Por ejemplo, ¿quién es el listo que se pone el primero la mascarilla y qué van a pensar de mí cuando llego al mercado con mascarilla? ¿Quién? Ahora ya no, pero ha habido días en que nosotros sabíamos que había probablemente conductas preventivas y te cuesta ponerlas en marcha porque la gente te está viendo. Y ya sabes que yo trabajaba en la Fundación Antisida, fue mi primer desembarco profesional, y la posibilidad de que las personas en una interacción sexual donde el riesgo era muy elevado y lo sabían, la posibilidad de que negociaran el uso de un preservativo era dificilísimo. Sabían que su vida estaba en peligro, pero su miedo a ser rechazados, a ser lo que fuera, hacía que no pusieran en marcha una práctica preventiva que conocían perfectamente. Entonces, a veces nuestras mayores dificultades para establecer estrategias preventivas ni siquiera tienen que ver con que las conozcamos o no. Tienen que ver a veces con ese miedo a ser mirado feo, pues eso, que te consideren la loca de la mascarilla, ¿vale? Ahora, insisto, fuera hay elementos. Nosotros solo podemos ejercer control en nosotros mismos. Mira, me recuerda esto al tema de los niños. A los niños ahora, cuando les han dicho salir a la calle, muchos se han asustado mucho y han dicho que no querían a salir. Me has dicho que hay un bicho que es muy peligroso y que si me lo cojo me pongo malito y se muere el abuelo. ¿Por qué? Porque lo que no les hemos dicho es cuáles son las prácticas que evitan que ese bicho, tampoco las hemos sabido del todo, ¿eh? Ahora parece que vamos sabiendo más, la pandemia es nueva, el virus es nuevo, pero lo que necesitamos saber es cómo puedo yo protegerme y cómo deshacerme de los miedos a protegerme públicamente, que esa es otra, ¿vale? Y a los niños igual, si tú le explicas cómo puede protegerse, no tiene que tener miedo de un bicho terrible que anda por todos los sitios. Porque no es verdad, el bicho no es terrible, no anda por todos los sitios, no. Es decir, el bicho estará en unas superficies a 2 metros de una persona, en un sitio donde alguien ha tosido, en un autobús, pero en la calle no está. Entonces, quiero decir que aprendiendo prácticas de prevención muy estrictas, estamos trabajando en nuestro control y no pretendiendo que el mundo esté fumigado antes de que yo pueda salir. Ah, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Es un micrófono que está abierto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya que estamos con las cámaras apagadas, por favor, expresaros, hacer comentarios. Yo quiero hacerte un comentario. Dale. No es una pregunta ni nada, simplemente que me apetecía compartirlo y decírtelo. En la figura japonesa que has comentado, que creo que has dicho que se llama Momat o algo así. Moai, como los... Ah, Moai. Me parece que es Moai, ¿eh? Es como las esculturas estas de la isla de Pascua. Pues que cuando comentabas en lo que consistía, pues que es lo que yo he sentido que tú has hecho conmigo desde hace muchos años. Y tú sabes por qué. Muchísimas gracias. No, pero no es tanto, no es para tanto. Sí. Bueno, yo creo que sí, desde los tiempos de Audi. Y bueno, pues que cuando lo has comentado es que he pensado en ti. Y no me lo podía quedar. Desde luego sabes que puedes contar conmigo. Y yo ya también sé que puedo contar contigo, por supuesto. Ya, pero en momentos que tú sabes muy puntuales de dificultad, bueno, pues de una forma totalmente altruista, pues has estado y es que es muy chulo. Que muchas gracias.
Pues bueno, te lo agradezco mucho que me lo digas, me da mucho gusto, pero bueno, sabes que eso, que sabes que puedes contar conmigo como yo sé que puedo contar contigo, así que eso es, seguiremos construyéndolo, ¿eh? Además era muy fácil, Che, sinceramente. Bueno, Era muy agradable, incluso. Más cositas, mil gracias, Che, eres un amor. a ti, Elena. Ya sabes que te quiero mucho. Yo también. Más cositas, que nos vamos a Vale, quedar. voy a hablar yo. Venga. Hola, Elena. Sí, hola. Vale, a ver. Sobre el miedo y que tenemos cuando vamos a salir, realmente este miedo ya lo estoy viviendo, entonces ya al salir ahora, como que ya me han pasado las ganas de salir. Eh, entonces ya salía poco, entonces una vez a la semana para hacer la compra y hacía una compra gigante, cargándome con el brazo y todo. Y ahora como que, bueno, van a abrir, se podrá ir a pasear y tal, pero como que sigo teniendo un poco de miedo también porque hay horarios y la policía siempre está ahí viendo si respetamos las reglas o no. Entonces como que me siento un poco acosada. Y así que también el deseo de salir de esta situación se va siempre más apagando. Además porque no sé qué voy a hacer después. Entonces sí estoy sufriendo por no saber qué va a pasar después, porque el proyecto de trabajo en el que estaba en enero lo empecé en enero y en marzo se interrumpió, entonces estoy buscando alternativas y el reto, bueno, lo estoy utilizando para saber, aparte de la búsqueda diaria del trabajo, qué me gustaría realmente hacer, ¿no? Entonces te agradezco mucho por haberlo hecho, porque así me enfoco sobre los deseos, porque a veces nos olvidamos de los deseos y nos enfocamos sobre la necesidad, ¿no? Y ahora la necesidad es sobrevivir, entonces una necesidad monetaria. Eso. Y luego sobre el tercer punto que decías de establecer un cuidado con otra persona, bueno, creo que la persona más importante para mí es mi madre y aunque estamos a distancia, bueno, nos cuidamos mucho, pero a veces es bastante complicado, ¿no? Cuidar de una persona en general, pero además a distancia. Entonces, lo que pasó es que yo intenté ayudarla, pero me parece de no hacer, perdón, de no poder hacer lo que me gustaría, entonces empujarla más a no tener tanto miedo en salir, por ejemplo, ¿no? Y entonces de hacer la compra una vez a la semana, tener una excusa para salir, pero es como que el deseo se le ha apagado de salir y como que, bueno, no pasa nada si voy a tardar en hacer la compra, bueno, no va a pasar nada si tardo en tirar la basura, o si, bueno, ahora se pueden ver las familias, pues me da igual, ¿no? Como que no hace falta más salir afuera y ver lo que está pasando en el mundo, porque nos han apagado realmente, ¿no? Como tengo muchas cosas que hacer en casa, ahora tengo que trabajar, formarme, puedo tener todo el tiempo que quiero para mí y, bueno, no quiero robar el tiempo a los demás. No. Pero sí, como enfocarme en una de estas fortalezas que igual podría mejorar y evaluar más para poder ayudar también, ¿no? A la persona que cuida más. Sí, sí, mira, corrígeme si me equivoco, o sea, me estás diciendo que te has acomodado a estar dentro y que el hecho de salir fuera ahora lo encuentras como tremendamente amenazante, ¿no? Y que... Sí, un poco. Ujú, Sí, vale, yo sí, sí. vale, Y bueno, mi madre ya desde varias semanas. también. Mm, sí.
yo creo que es interesante, o sea, mira, es que yo creo que para mucha gente va a ser así. Ya te digo, por ejemplo, a los niños es lo que les ha pasado a muchos, pero a muchas personas, y especialmente las personas mayores. El miedo es muy útil si conseguimos que no nos desborde. Por eso hablábamos de esa gestión del estado de ánimo, de la emoción, de ponerlo en un modo en que no me desborde tanto, que me impida ser eficaz, bajarlo lo suficiente como para poder poner en marcha estrategias eficaces y racionales, preventivas, ¿vale? Para que no la única oferta que me haga mi mente sea la evitación. Porque si es muy grande el miedo, la única respuesta que me va a dar mi mente es nunca más nada. No intentes nada más, pero eso lo aguantarás un tiempo. Pasado un tiempo verás que es imposible de sostener porque necesitamos ese intercambio. Entonces, yo sí te sugeriría que mires a ver el discurso interno, mires a ver cómo tu mente escoge de todo lo que pasa. Probablemente está escogiendo lo que le parece más difícil, lo que le resulta más amenazador y más intenso. Observa otras posibilidades porque existen. Luego lo que tú has dicho, o sea, quiero decir, eso es el primer paso para que tu intensidad emocional baje un poquito. Y de ahí es cuando uno estudia cómo saltar la valla, ¿sabes? Y lo mira con sus fortalezas, con los ganchos que tiene, con la persistencia de la que uno es capaz, con el amor, que es una de las cualidades, con el amor que uno es capaz de dar y recibir, que es una de las fortalezas de carácter. Entonces, busca tus propios ganchos porque esto lo vas a escalar y lo vamos a escalar todos antes o después. Lo han hecho otros seres humanos antes que nosotros y nosotros lo vamos a hacer también. Pero es interesante que podamos pues, instruirnos de una forma tranquila en lo que pueden ser las medidas preventivas eficaces. Medidas de prevención eficaces y comprometernos en ponerlas en marcha. Va a ser muy difícil, las medidas preventivas van a ser complejas, pero bueno, iremos aprendiéndolo como hemos aprendido otras cosas. Hemos aprendido pues a conducir por el lado que nos toca y cuando había coches al principio pues se chocaban todos en el centro porque no había normas, ¿no? Entonces de cómo se hacen las cosas. Iremos incorporando normas y habilidades y bueno, eso es lo que mejor hace el ser humano, aprender. Y tú también, quiero decir, bueno, claro, es que eres un ser humano. Pero bueno, que te acompañamos en tu sentimiento y en tu dolor y en estar lejos de tu madre, que es un ser tan importante para ti, que entendemos lo difícil que tiene que resultar y a pesar de todo, que consigáis daros amor y compañía, y pues es estupendo. Gracias. Muchas gracias a ti por mostrarte con nosotros. Más cositas, más aportaciones, preocupaciones. Bueno, yo creo que para mí, soy Alicia. Sí. Sí. Yo creo que en la situación que estamos viviendo, una situación que te desborda a veces es, en esta por lo menos es para mí, la cantidad de información. Entonces yo creo que es bueno hacerse preguntas y ver cómo te sientes. Yo me daba cuenta que si me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era escuchar la radio y era todo malo, o sea, ya me creaba miedo. Entonces decidí lo que podía hacer para protegerme a mí, para estar bien, que es decir, ni ser como el avestruz de no saber nada, pero saber poco y algo que me aporte, pues eso, para proteger a los demás, para protegerte a ti, pero sobre todo para estar bien. Y yo creo que para eso el exceso de información que creo que a veces da la televisión, o sea, yo aconsejaría no ver tanto la televisión, sobre todo esos programas que a veces van un poco ahí a, pues eso, cifras de muertos. Pero vamos, que para cualquier circunstancia es hacerte preguntas y ves un poco qué es lo que puedes hacer para estar mejor, cómo te sientes, o sea, verte las emociones y decir cómo me siento ante esto que estoy viendo, ante esto que estoy escuchando, qué puedo hacer. Realmente el ver todos los días el telediario y que me digan ahí 20.000 muertos, eso me ayuda, de verdad, puedo hacer algo, me hace sentirme bien. Muy buenas preguntas. Sí, muy buenas preguntas, Alicia. Y de lo que estás hablando en realidad es de autocontrol. Porque el autocontrol, que es la gestión de nosotros mismos, tiene 3 patas y tú estás eligiendo. Y esa es la pata comportamental. Elijo
cómo uso mi tiempo, cómo me comporto hacia afuera, qué escucho y qué no escucho. Y eso es un recurso también, el poder hacer esa elección. Y como si os dais cuenta, volvemos al mismo lugar. Donde puedo trabajar no es en que las cosas de fuera cambien, es en que yo sea capaz de manejarme siendo las cosas de fuera las que sean, o como sean. Muchas gracias. Interesante. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario o alguna cosita más? ¿No? Vale, os mandaré, pues los que queráis poner las cámaras, os mandaré el cuestionario y lo veremos. Del cuestionario lo que vais a sacar es vuestro perfil de vuestras 5 fortalezas de carácter más importantes. Me encantaría, les he pedido en el otro grupo, que observando esas 5 fortalezas de carácter más importantes, vuestra firma personal, que es así como ellos lo llaman, este equipo de esta universidad, os preguntéis cómo podéis hacer uso de esas fortalezas personales frente a los problemas que tenéis o las dificultades que percibís ahora, ¿vale? Entonces, os saldrán 5 cosas, las 6 primeras. Y entonces, por ejemplo, pues si te sale la paciencia, ¿de qué forma puedo utilizar esta fortaleza que tengo en la situación en la que estoy viviendo? Si te sale el amor, ¿de qué forma puedo utilizar el amor en la situación en la que estoy viviendo? Si te sale la lógica, el pensamiento racional, ¿por qué tener esto es bueno para mí y para qué me sirve en esta circunstancia? Lo que quiero es que todos logremos mayor sensación de tengo formas de salir adelante. Pase lo que pase, voy a hacer muchas cosas que me van a ayudar a salir adelante. Y vamos a contar con esas fortalezas. ¿Vale? Entonces, eso es ya lo hablaremos más adelante, la semana que viene, cómo hemos hecho uso de esas fortalezas. Tenemos ahí muchas tareas últimamente, ¿eh? Estamos cargándonos de tareas. ¿Estáis bien con la hojita del Excel? Guay. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hoy sí que es jueves, ¿no? Porque ayer dije que era jueves, pero no. Hoy sí que es jueves. Hoy es jueves, sí. Gracias. Y nos vemos el lunes. Y muy probablemente miércoles y jueves las sesiones, las de mi compañera Sonia, sean de meditación. La del lunes y el martes no. Pero Sonia, que es la que más trabaja aquí en la consulta Mindfulness, probablemente sea la que haga las sesiones de miércoles y jueves con unas meditaciones guiadas, ¿vale? Así que bueno, pasad buen fin de semana, buscad vuestras fortalezas, cultivar los lazos con los demás, asumid la responsabilidad de vuestro estado emocional porque solo podemos cargar nosotros con ella. No es fácil, es dificilísimo, cuesta mucho, pero se puede hacer. Fallaremos 1000 veces, nos saldrá fatal otras, pero cuando ponemos la intención en ello acabamos mejorando. Nunca nos va a salir 100%, ¿eh? ¿Vale? Y que paséis buen fin de semana. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Paséis muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Adiós.